Frente Amplio, el señor Juan Pablo Rosselli, quien está en nuestros estudios y a quien ya saludamos. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bienvenido. Mucho gusto, tocayo, un gusto de verlo y bueno, y de estar con la audiencia de FM. Hace tiempo que no veníamos por acá, pero cierto. Bueno, estamos igual de jóvenes y lindos y es una felicidad encontrarnos. Nos queremos siempre convencer de eso. Está sí, bien, señor. Está bien. Bueno, tiempos electorales, ¿no? En Uruguay son bastante largos, son bastante pronunciados nuestros tiempos electorales. Es una de las cuestiones que un día Habría que arreglar, ¿no? Asumirá. Sí, porque fíjate que tuvimos las internas de junio, obviamente las legislativas de octubre, que en realidad son nacionales, pero al no definirse un presidente o una fórmula ganadora hubo que llegar a noviembre, y ahora el 11 de mayo tendremos que volver a las urnas para las departamentales. Primero, obviamente, ya nos meteremos en Colonia, pero como Frente Amplista te pregunto por las expectativas de esta asunción de Yamandu Orsi el próximo sábado 1 de marzo. También el análisis, porque sé que sos un tipo muy, muy criterioso y muy objetivo, de por qué crees que el Frente Amplio vuelve al poder, de por qué crees que la ciudadanía uruguaya le otorga otro voto de confianza a la izquierda. Concretamente, ¿cómo has analizado este proceso y qué te depara el hecho de que el Frente vuelva al gobierno? Bueno, lo primero que me parece que hay que señalar es la satisfacción de mi parte, como parte naturalmente de la cosa. Entonces, satisfacción por el triunfo del Frente. Yo creo que la derrota de la elección anterior fue un accidente en la historia, tras gobiernos que habían encarrilado al Uruguay de manera correcta, decimos, nunca exento de dificultades, obvio, porque naturalmente la vida de todos tiene dificultades y la marcha de un país, organizar un colectivo tan importante como una nación, naturalmente tiene dificultades. Pero las cosas se hicieron con nota de aprobación, claramente. No sin algunas dificultades al cierre del periodo, sobre todo de orden económico. Se enlenteció un poquito el crecimiento económico, hubo alguna caída en el empleo, hubo también una desaceleración y la baja del compromiso, hay que decirlo con todas las letras. Yo tengo testimonios del entorno de la Cámara de Industria, donde hacía consultoría yo en ese mismo edificio, que había una voluntad también de decisión de dejar caer algunas circunstancias, de no sostener algunos emprendimientos que fomentaban el empleo. Como actores de la vida nacional que son, que a veces les da por jugar a la política, también es cierto esto que decimos. Sí. Es complejo cuando cambiamos de rol. Y bueno, nosotros nos gustan los empresarios, bien empresarios, que quieran ganar naturalmente, pero fundamentalmente que se hagan cargo de la responsabilidad social de generar empleo y de contribuir al engrandecimiento del país. También en ese momento, uno de los puntos que se achacó fue fallas en las políticas de seguridad. Bonomi era muy cuestionado en su momento. También se habló incluso, digo porque termina perdiendo por muy poco el Frente Amplio, se habló de que hasta la elección de la fórmula no fue buena con Graciela Villar. Sí, yo en eso también estoy de acuerdo. Porque va sumando detallecitos. El tema de seguridad no estoy de acuerdo que fuera una cuestión de ministro. Es que la seguridad no se puede agarrar para bobear políticamente, para obtener ventaja. Me parece que ahora viene una etapa de sentarse a hablar de esto en serio y de hacer acuerdos. Y bueno, tuvo mucha dificultad este gobierno con el tema de seguridad. Sí, claro, puso jefe de policía, ex policías o ex jefes o ex grados superiores, la policía de exoficiales, a comandar los distintos departamentos, y salvo en Colonia y en algunos otros departamentos, en la mayoría, 16, 17, 18 jefes de policía tuvieron problemas con la justicia. Ahora, entonces, si el que tiene que dar garantía de cumplimiento de la ley es el que tiene problemas con la ley, ya estamos en un problema. Y yendo puntualmente a esta última elección, algunos actores dicen, bueno, no la ganó tanto el Frente, sino que la perdió el gobierno. ¿Vos qué lectura haces en ese mano a mano que terminó quedando en el balotaje entre Orsi y No, esto me parece que se restableció el orden natural de las cosas, que es que la fuerza política mayoritaria del país es la que lidera también
las políticas en el país y la que tiene un mayor peso también y una mayor influencia en la sociedad uruguaya. No es para nada de extrañar, al contrario. Ahora, tampoco tenemos vocación nosotros de tener esa influencia para nosotros, por nosotros mismos, sino de construir el país con todos, porque es fundamental dar estabilidad, no tener a la población sometida a cambios de cualquier naturaleza. El tema de la seguridad es uno de los temas que también ha cambiado la naturaleza del delito. Eso se dice, y es cierto que el narcotráfico está mucho más en el centro de las cosas que pasan, por lo tanto está asociado a los homicidios que ocurren en mayor número en nuestro país. Hay episodios lamentablemente más cruentos, niños que mueren por balazos, es una locura, ¿no? Bueno, entonces allí hay que tener otras políticas también de seguridad, del manejo del armamento, ¿no? Hay organizaciones delictivas que tienen armamento que de repente ni los grupos de élite del ejército, de la policía tienen. Por lo tanto, bueno, las fronteras a veces, a pesar de que hay un esfuerzo porque el ejército las controle, a veces son porosas, ¿no? Son permeables y pasan cosas como pasaron bueno, muchos contrabandos y contenedores llegaron a Europa con droga desde el Uruguay. En fin, son temas tremendamente complejos que necesitamos estar todos alineados en esto y no... Bueno, yo ya he escuchado preocupantemente algunas versiones de críticas al futuro ministro, ¿no? Sí, claramente. Cuando son gente con una trayectoria intachable, quiero decir, además elegido desde un lugar de profesionalismo, desde la fiscalía, gente que ha investigado el delito. Sí, Carlos Negro en este caso. Sí, claro. Ya voy a preguntarte por algunos nombres propios, pero bueno, un nombre propio es nada más y nada menos que Yamandu Orsi. Seguramente me vas a decir que esto se trata de un gobierno, que se trata de un equipo, que no es importante los personalismos, pero claramente siempre uno se embandera o se encolumna detrás de un líder. Va a ser el presidente de la República, nada más y nada menos. Los liderazgos fuertes ya no están. O no está Vázquez, no está Mujica, no está Story. ¿Qué le ves a Orsi? ¿Le ves realmente esos dotes como para poder? Obviamente hay que ver cómo se desempeña, pero digo, ¿te genera confianza independientemente de ser frente amplista? Siempre una intendencia del interior es un lugar de menor visibilidad, ¿no? Montevideo está mucho más expuesto. Sin embargo, Yamandu tiene una característica que se veía o se entreveía y que ahora en la conformación del gabinete se ha visto. Tiene un enorme talento para la formación de equipos, para escuchar, y no es caprichosa la actitud que mantuvo en toda la campaña, de no entrar en el rifirrafe que se llama, en la crítica, en el insulto, en esa cosa barata que a veces tiene la política y que también hay que desterrar, ¿no? Porque nos hace perder tiempo y empantanarnos en cosas que no van a la solución de los problemas. Entonces, muy centrado en el respeto a los actores y al rol de cada uno, y muy centrado en las cosas. Cuando estuvo Ortega y Gasset en la Argentina, dicen alrededor de la década del 30 aparentemente, aquel filósofo español decía argentinos a las cosas, lo llamaban, porque estaban demasiado preocupados en las personas y en la crítica y en hacerse daño, como pasa hoy lamentablemente en Argentina, y no ir a las cosas. Bueno, los uruguayos tenemos que dedicarnos a las cosas, a mejorar el país, a diseñar políticas, a ejecutarlas y a controlar, naturalmente, cada uno en su rol. Pero bueno, y el gobierno en algunas áreas tiene que ser más participativo, y en otras, como por ejemplo en materia de políticas sociales, hay que ser implacable. No es admisible que Uruguay tenga un 20% de pobreza infantil. Claro. No es admisible. Viste, al Frente Amplio, muchas de las críticas que le ha hecho la oposición tiene que ver con que se ha radicalizado mucho, que el MP ha dominado, que el Partido Comunista también, que incluso los sindicatos hasta le han dicho peyorativamente el FAPIT en su momento. ¿Vos ves que en este gobierno puede pasar eso, que la injerencia de los radicales sea tal que falte el equilibrio de los moderados, o no te preocupa eso? Yo no encuentro radicalidad en un movimiento de participación popular, al contrario. Han sido, bueno, Mujica no lo es. Llegó a decir ahora que no es de izquierda. Hace 60 años.
Pero Mujica viene de una vertiente de nacionalismo popular. Y toda su acción política me parece que se puede leer bien, defendiendo la acción política a través de movimientos soberanistas, en algún momento movimientos guerrilleros que buscaban por la vía de la lucha armada la toma del poder. Bueno, finalmente hay una maduración de todo ese espacio político también, que encuentra que la vía política fue la vía correcta, que entonces la decisión de la formación del Frente Amplio era la actitud correcta. Pelear por la vía electoral, como se debe llegar al gobierno en un país democrático, que aquel país tenía algunas dificultades democráticas, como todo país tiene. Este país es mucho mejor desde el punto de vista democrático institucional, naturalmente. Y entonces en el MPP no existe para nada esa radicalidad. Yo no la veo, no entiendo que algunos de los dirigentes de los principales que están en la gestión, las compañeras que están designadas como ministras, o el propio Pacha Sánchez, o naturalmente Yamandu Orsi, se les puede o en el departamento a Nicolás Viera, nada menos radical que Nicolás, una persona componedora, además inteligente, con una visión muy madura de la política también. Hay señales también claras, como por ejemplo nominar a Gabriel Odone como ministro de Economía, que uno entiende que no va a haber tanto radicalismo, ¿no? Bueno, Gabriel Odone, hijo de la profesora de Historia Blanca París, y del profesor Odone, humanistas de larga trayectoria, ¿no?, en Uruguay, con producción bibliográfica importante, gente con una formación y una inteligencia superior también, que hay que reconocer. Bueno, Odone estuvo en la actividad privada trabajando, entonces tiene la virtud de conocer no solo a los actores, sino la propia actividad privada. Sí. Y bueno, y ahora, ya al final de su carrera prácticamente en la actividad privada, tiene más de 60 años, Odone, si no se lo ve una persona fresca y lúcida, pero tiene más de 60 años, y bueno, y va a asumir la responsabilidad con un proyecto que me parece que está muy claro, el proyecto del Uruguay productivo, y de convencernos que por ahí el Uruguay que crece es un Uruguay que tiene mejores posibilidades de distribuir y de dar bienestar a la gente. Recién solayabas de algunas críticas a ministros que no han asumido, obviamente, porque el gobierno comienza el 1 de marzo, el gobierno Frente Amplio, y una de estas críticas tiene que ver con la que hizo el doctor Mario Colman, justamente diputado del Partido Nacional, por el tema Yazaki, a declaraciones del ministro asignado a Trabajo y Seguridad Social, a Juan Castillo. Sí, lo vi, sí. Infeliz. ¿Qué te genera? Infeliz, no, pero Colman, tenemos que acostumbrarnos en el departamento de Colonia a levantar la mira, ¿no? Porque bueno, vamos, este gobierno fue bastante lamentable y dio demasiados cachones. Entonces, bueno, primero hay que mirar para casa y hacer autocrítica, y ahora hay que arrimar el hombro, hay que apoyar, y bueno, y hay que saber colaborar con el país y con lo que se viene. Lo que pasó en Yazaki es que no hay política industrial en Uruguay. Que la Cámara de Autopartistas hizo 27 propuestas hace más de un año y medio al Ministerio de Industria, y no llegaron a promover ninguna solución del Ministerio de Industria. Que la competitividad del Uruguay, es decir, los precios relativos a Uruguay respecto de otros de países del mundo, y sobre todo los de la región, es tremendamente asimétrico. Entonces hay unas diferencias enormes, y en Uruguay el empleo naturalmente es más caro, entre otras cosas porque cumplimos con toda la normativa, porque a la gente la respetamos en Uruguay, sea del partido que sea, ¿no?, los gobiernos del partido que sea, y bueno, y los empleos son regulares, y pagan la seguridad social, y tienen cobertura de un nivel de dignidad aceptable. Tampoco es tirar manteca al techo, ni pero no somos un país bananero. No, es cierto, y el precio del dólar también era trazo cambiario, influyó. En Uruguay el promedio del empleo en Yazaki era alrededor de $1.000, en promedio de la plantilla.
Con $1.000 en Paraguay se vive de otra manera, porque es una democracia con una institucionalidad muy débil y con la regularización de la economía, una economía en Argentina, prácticamente en negro. Sin ir más lejos, hay sueldo de $200 también. Claro, y en Argentina el RIGI famoso implica que los empresarios no tienen ni siquiera por qué inscribir a los trabajadores en la seguridad social. Entonces, si el trabajador no los denuncia, no tendrán por qué inscribirlo. Pero además, denunciado e inscriptos, no hay multa sobre el empleador. Entonces, si no hay multa sobre el empleador, ¿cuál es el estímulo que tiene o la obligación que tiene? O sea, ¿crees que lo que dijo Yasaki de culpabilizar al sindicato fue un chivo expiatorio o una excusa, al menos? Mira, yo creo que esas cosas fueron resueltas con el grupo de comunicación y con la asesoría de publicidad de la empresa, y fue una mala decisión por gente seguramente con un perfil político que intentaba hacer lo que hicieron también el subsecretario de Trabajo, que dijo que el sindicato había tirado la piola. Fue absolutamente infeliz, pero es mentiroso, porque la propia Yasaki, ya sabemos todo lo que pasó. Que reconoció a los trabajadores por el esfuerzo. En realidad los engañaron, los pusieron a sobreproducir para generar stock, para irse del país, porque la decisión estaba tomada por esas cuestiones de competitividad. Hay una cosa que se llama el índice Big Mac, sí, que mide la competitividad, porque la Big Mac se produce de la misma manera en todos los países del mundo, en la misma tecnología, se sigue un manual. La Big Mac es la empresa, el producto, el combo de McDonald's, ¿no? Big Mac con papas fritas. Bueno, eso en países como en Argentina, por ejemplo, ahora la economía está acusando fuertemente el atraso cambiario. En Uruguay también. La Big Mac está cara, sí, relativa a Europa, por ejemplo. Entonces, que Uruguay sea un país más caro que los países europeos, donde tradicionalmente hacemos turismo, en la Europa clásica, no se puede entender. Naturalmente Suiza sigue siendo Suiza, sí, carísimo, sí, el lugar más caro del mundo, a veces Japón, Tokio, qué sé yo, pero que Uruguay y Argentina tengan esta dificultad nos complica la comercialización y también nos complica la producción en Uruguay. Entonces las empresas en Uruguay, también por un tema de escala, porque tenemos que reconocer que el Uruguay es un país chico en la región, pero desde las galletitas hasta la crema dental o los jabones ya no se producen más en Uruguay. Tal cual. Juan Pablo, te traigo un poquito al gobierno departamental, porque está terminando este periodo, sos integrante de la bancada del Frente Amplio. Está claro que el deliberativo comunal, la Junta, como se conoce popularmente, tiene dos funciones, ¿no? Legislar, pero también el contralor. ¿Qué evaluación haces de este periodo? ¿Cómo has visto este gobierno del Partido Nacional y del doctor Moreira en particular? Sí, fue una enorme pena, tenemos que decir, con enorme pena. Un gobierno que se dedicó a hacer la plancha y a no generar propuestas. Entonces está haciendo lo básico, pero no acompañó los procesos de desarrollo del departamento, lamentablemente. Sí, lo que hace es yo creo que hay que salvar la materia turística, que se ha hecho un esfuerzo importante. Después de años muy duros por la pandemia, ¿no? Claro, sí. Y se ha recuperado de alguna manera el sector, pero y hay un cronograma de actividades y festejos. Entonces, esa es una parte de la recreación, pero el gobierno departamental es mucho más que eso, ¿sí? Hay todo otro conjunto de obligaciones y de cosas que deberían estar sobre la mesa en el programa de gestión departamental, y no lo están. Y la Junta Departamental naturalmente ha trabajado una vez por mes para no discutir estos temas y para no poner sobre la mesa los verdaderos problemas del departamento. Me parece que ha sido una voluntad de la mayoría nacionalista de proceder así,
me parece algo deliberado, naturalmente. Nos costó enormemente tener un régimen ordinario como manda la ley. Hasta el año pasado estuvimos prácticamente más de 3 años sin tener un régimen ordinario de sesiones en la Junta Departamental. Nunca sabíamos cuándo nos íbamos a reunir. Todo hecho para que la Junta no funcionara. Y bueno, y después las dificultades en responder los pedidos de informe en tiempo y forma. Es decir, se responde fuera de tiempo y después sin información de calidad o sin información completa, y en algún caso negando la información. A mí me han negado información con argumentos que son ridículos. Yo pienso que profesionales del derecho no pueden sostener ni afirmar las cosas que han afirmado y que tienen la rúbrica del intendente también. Yo, por ejemplo, he pedido información tributaria y me dicen que están amparados en el secreto tributario. No pedimos de nadie en particular, y no pedimos las deudas de una persona en particular, que son las cosas que están amparadas en el secreto tributario. Toda la demás información es pública. Entonces, la verdad que es muy lamentable que se produzca el secretismo contra los principios fundamentales de la administración, entre otros la transparencia, la buena fe, en fin. Ahora, y bueno, obviamente se desprende de tus palabras que querés un cambio en el gobierno departamental, de que sea la oportunidad para el Frente Amplio. ¿Lo ves viable? Porque el cambio es la clave. Hay que cambiar. Por el Frente por General vota bien en octubre, después le cuesta mucho mayo en Colonia. Sí. Luchamos, es cierto, contra un aparato, la Intendencia, que está muy bien aceitado en materia de clientelismo político, porque tampoco tienen empacho en comprometer trabajos en la Intendencia. De los últimos ingresos a la Intendencia, ninguno ha sido en forma regular. Todos han sido irregulares, designados a dedo, y es contra la ley y contra el tratamiento igualitario que todos los ciudadanos tenemos que tener y el derecho del acceso a la función pública. Entonces, está sobre representada la voluntad o la opinión pública nacionalista en la Intendencia y no así la Frente Amplista. ¿Vas a apoyar a Nicolás Viera? Seguramente vamos a abrir posibilidades con los dos candidatos a intendente. Naturalmente yo tengo más afinidad por Nicolás. Por eso te preguntaba, me parecía. Pero independientemente de eso, vas a abrir tu lista. Yo reconozco mucho el trabajo que Carlos Fernández ha hecho en la Junta Departamental. Es un trabajo digno de aplaudir. Siempre está con inquietudes, siempre está haciendo información. Sí, se lo ve muy activo. Siempre, y además con temas que tienen un trasfondo de importancia, pero de verdad, y detectando cosas que no funcionan. Hay un trabajo político serio que me parece que vale la pena. Y te preguntaba, ¿vas a abrir tu propia lista? ¿En qué sector te vas a parar? ¿Cómo vas a hacer? Bueno, a nivel nacional nosotros acompañamos a Álvaro García en su esfuerzo con Plataforma de siempre, y Plataforma va a tener una expresión departamental. No sabemos todavía con qué número vamos a concurrir, si usamos el 76 o el 1982, como usamos en la elección anterior, en fin. Pero bueno, estamos definiéndolo seguramente en este mes, y bueno, y también los acuerdos políticos con los demás sectores. Tenemos algunas en agenda, algunas conversaciones pendientes y otras ya iniciadas con algunos compañeros de otros sectores. A mí me parece que tenemos que ayudar al consenso democrático que tiene que haber en el departamento, que estas cosas tienen que ver con el respeto de la Constitución, de la ley, con el respeto también del otro. Construir con el otro. Ya no corre más la política de la destrucción del otro, de concebirnos como adversarios, sino porque el departamento, como el país, no puede perder, tiene desafíos muy importantes, y Colonia también se está rezagando respecto de otros departamentos del país. Entonces, relativamente tenemos una posición más ventajosa, es cierto, pero esa relatividad hace que tengamos que poner el impulso en seguir creciendo desde el lugar, digamos, de privilegio o casi de privilegio que tiene Colonia en el país.
Y bueno, y profundizar entonces un poco un modelo de crecimiento que Colonia supo tener bastante bien desarrollado y que ahora está en crisis, por lo menos en el área del empleo. Y ahí hay un esfuerzo que es clave del gobierno nacional, pero el gobierno departamental tendrá que acompañar fuertemente, ¿no? Sí, hay 10.000 temas que me quedan en el tintero. En algún momento más adelante te preguntaré por Más Colonia, por tantos otros proyectos que están en danza y verdaderamente plantea esos desafíos que decías para Colonia. Los tiempos están acotados, pero te agradezco enormemente que hayas venido a conversar con nosotros en esta inhóspita y desapacible mañana, pero bueno, siempre muy enriquecedor y muy interesante charlar contigo, así que bueno, la repetiremos. Bueno, nos gusta mucho reencontrarnos y un saludo cordial y afectuoso a la gente del pueblo de Colonia. Gracias, Juan Pablo. El edil Frente Amplista, Juan Pablo Rosselli, charlaba con nosotros. Hacemos una pausa, amigos, ya seguimos hasta el mediodía, ya volvemos.